¿Cómo está la economía en este tiempo? ¿Qué ocurre durante el 2013? ¿Qué sucede con los precios congelados? ¿Qué sucede con este acuerdo? ¿Y cómo va a seguir pensando además en un año electoral? Estaremos hablando de la economía de América Latina sin Chávez. ¿Qué pasa en ese escenario internacional y puntualmente dentro de Sudamérica? Dos sectores puntuales, las economías regionales, como es la producción de vino, lo que sucede hoy en algunas provincias de nuestro país, y el otro sector, el de la construcción, las viviendas, de qué manera se afronta el año que comenzamos a circular. Nosotros estamos durante este tiempo para presentar estos temas aquí en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Agustín Datelis es economista, pertenece también al grupo de la Gran Macro, ¿no, Agustín? Correcto. Gracias por venir. No, por favor, gracias. A ver, control de precios, la inflación, la actividad, ¿cómo viene este año? Mira, el año en materia de actividad viene bien, digamos, en relación a lo que es el año pasado. O sea, tengamos en cuenta, en perspectiva, que Argentina venía con tasas de crecimiento muy altas el último tiempo, exceptuando el año 2009 por el impacto de la crisis internacional. El año pasado fue malo, en términos de crecimiento económico fue nulo. Para algunas mediciones incluso fue negativo, las mediciones oficiales indican que fue nulo el crecimiento. Este año ya empieza a haber una recuperación en materia de actividad económica que después hay que ver específicamente por sector, por rama de actividad, etcétera, pero que a nivel global indica ya un crecimiento más importante que el del año pasado. Tema de inflación y tema de control de precios, el buen dato para mí en todo esto es el hecho de que hoy se esté debatiendo la inflación desde este punto de vista, desde el punto de vista de el análisis de las cadenas de valor, desde el punto de vista de la rentabilidad de los sectores, donde es que en la cadena de valor los precios pegan saltos y controlarlos desde ahí y sacar de escena esta idea que siempre se intentó instalar de sectores más bien ortodoxos, neoclásicos, de que la inflación tiene una única causa que es el exceso de gasto fiscal, de crecimiento del gasto público, financiado con emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es la receta si uno cree que las causas de la inflación son esas? El ajuste. Uno cree que el ajuste, nosotros vemos que generaría caída en la actividad económica. Ahora, que ¿no hay generaría ajuste desempleo. ahora? No, en este momento el gobierno viene llevando adelante una política contracíclica. El gasto público viene creciendo a tasas más o menos interanuales del 30% y esto implica una política contracíclica que frente a la crisis internacional, recesión en Europa, Estados Unidos estancado, los países en desarrollo de Asia y de Latinoamérica creciendo a tasas mucho más bajas, Argentina lleva adelante esa política para preservar el empleo, sostener la actividad económica, por eso estamos hablando hoy de recuperar el crecimiento. En el marco de todo esto es cierto que tenemos una tasa de inflación alta, más alta que el resto de nuestros vecinos de Latinoamérica. Cosa que no reconoce el INDEC, también hay que decirlo, ¿no? Oficialmente. Bueno, que es más alta que el resto de los países de Latinoamérica, sí reconoce, porque incluso con la tasa del 11, 12% que marca el INDEC es más alta. ¿No es increíble que se siga todavía discutiendo eso? Sí, ahí me parece la discusión va a estar zanjada cuando salga el nuevo IPC nacional en el que se está trabajando con la auditoría, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, que va a estar anunciado para el 2014, que es una deuda pendiente que Argentina tiene hace rato, lanzar un IPC que sea nacional, porque el actual mide precios solo en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pero de todas formas ahí la discusión tiene que ver con la canasta y las canastas que uno considera al momento de medir inflación y cuán representativa es el del consumo de qué sector de la sociedad. Entonces, lo que está pasando con este control de precios, algunos te dicen que ya hay productos, más allá de que hayan faltado o no algunos, que vienen con, por ejemplo, el pan lactal tiene menos rodajas de pan que antes. Sí, bueno, lo que hay que hacer es, por parte del Estado, esto es importante, acá hay una recuperación del rol del Estado como regulador de la economía muy fuerte en relación a lo que teníamos nosotros por costumbre hace unos cuantos años atrás. Entonces, en ese marco, el Estado tiene que cumplir el rol de regulador y controlar estas cosas, porque obviamente la picardía criolla hasta y me dijeron argentina que un paquete de pastillas le trae una pastilla menos, hasta se nota en el paquete que se lo han sacado. Sí, bueno, es que Digo, la ahora, picardía empresaria argentina va a ocurrir. Eso es solo ese acuerdo, es con el comercio final, digamos, las cadenas que son los supermercados y demás, o también viene desde otro lugar? No, viene desde otro lugar. En una primera instancia fue con las cadenas. Cuando uno observa y estudia las cadenas de valor, se observa que en las cadenas, especialmente en los supermercados, que además son grupos muy concentrados, los que dominan el mercado, presentan tasas de rentabilidad muy altas, muy altas. Cuando uno hace la comparación con Latinoamérica, las tasas de rentabilidad de
el sector supermercadista en Argentina es muy, muy alta y es ahí donde se explica el gran salto de los precios en toda la cadena de valor de un producto. Entonces, por ese sector concentrado es que se arrancó, pero después se empezaron a tener reuniones desde la Secretaría de Comercio con sectores productores, grandes empresas, algunas multinacionales, que tienen un poder de mercado muy fuerte y ya se empezó a trabajar con ellas también. O sea, es más amplio. Es más amplio. Algunos dicen que se enfría el consumo por ejemplo, esto de no tener promoción ni publicidad de los productos, sobre todo los fines de semana. No es lo que se ve. A ver, los datos muestran que el consumo sigue traccionando la economía y el crecimiento se sigue explicando a partir del consumo. No solo los datos oficiales, para no meternos en esta discusión, los datos privados, de cámaras, de consultoras privadas, muestran también que el consumo sigue traccionando. Y aparte, digamos, uno lo ve. El otro día leía la Cámara de Supermercados Chinos que salió a declarar que iban a pedir que se extienda el control de precios porque estaban vendiendo en términos de cantidad mucho más que lo que venían haciéndolo hasta ahora. Entonces, digo, no se ve que por el control de precios haya una caída del consumo. Eso no hay caída. No, para nada, sino que sigue creciendo. Hay sectores de las economías regionales que dicen, con el tema del dólar estamos complicados. Esa competitividad que se ganó durante mucho tiempo, hoy se está perdiendo. Sí, lo que hay que entender ahí es que el peligro es caer en una receta cortoplacista y pretender ganar competitividad devaluando el tipo de cambio. Si uno hiciera eso, la que pierde es la sociedad en su conjunto, pierde la clase trabajadora y pierden los sectores más desprotegidos, y los que ganarían frente a una devaluación abrupta serían los sectores que se ven beneficiados por eso. Pero ahora tenés un precio de referencia del dólar que casi todo el mundo, fuera del oficial que lo utiliza, desde el punto de vista formal, está en 8 pesos. Sí, pero que en realidad no tendría por qué utilizarse como referencia. Claro, pero si vos vas a comprar algo que te dicen que es importado, te dicen, mira, a 8 mangos. Claro, lo que pasa es que no tendría por qué, porque en realidad, a no ser que esa importación haya sido por algún otro canal que no sea el legal, porque si no, el tipo de cambio que un importador paga para importar un producto es el tipo de cambio oficial. O sea que ahí no debería por qué. Y la brecha, si va subiendo, si el oficial hoy subió otro centavo, digamos, como que se va recuperando, si llega a 6 pesos a fin de año, ¿no? ¿Estará a 9 y pico el paralelo, o el paralelo qué puede pasar? Y es que eso es futurología, es difícil, porque el mercado paralelo que se dan a llamar blue, es un mercado muy pequeño, se opera muy poco volumen todos los días, además de ser ilegal, digamos, es muy chico en tamaño, entonces eso hace que sea muy volátil. Es chico, pero es un termómetro, ahí está la cuestión. Y pero es que no tengo tan claro que sea un termómetro, hay muchos medios de comunicación que lo amplifican, lo levantan, pero el carácter de chico lo hace también muy volátil, o sea, tuvimos semanas, ahora se calmó un poquito y está en ese nivel que se informa de 7.80 hace unos cuantos días, pero tuvimos semanas en las que saltaba de un día para el otro 50 centavos, 60, volvía a caer, volvía a subir. Entonces, el peligro es tomar un mercado que por su tamaño presenta una fuerte volatilidad y que eso se tome como referencia. Me parece más bien importante avanzar en la idea de pensar a la economía en pesos, que esta es una gran batalla cultural que se tiene que dar si Argentina quiere sostener su proceso de crecimiento a lo largo del tiempo y avanzar en términos de desarrollo, tiene que dar de una vez esta batalla cultural y empezar a pensar en pesos. Cuando hablan de nuestros vecinos y hablan de Brasil y hablan de otros países que tenemos alrededor y por qué tal política pueden implementar y nosotros no, porque piensan a la economía en su moneda. En Brasil el sector inmobiliario opera las propiedades en reales, los alquileres son en reales. Acá está muy complicado ese sector. Sobre eso, que hay una baja en la industria de la construcción Sí, importante. en el sector de la construcción ¿Eso y preocupa particularmente el sector inmobiliario hay claro, una caída fuerte. ¿Pero por qué? Por esta lógica de dolarización que tiene el sector, donde al tener este tipo de cambio tan volátil como decíamos recién, como referencia, claro, se hace muy difícil tomar un precio. Pero no era mejor hacerlo en todo caso de manera espacial y no así tan abrupto. Lleva un año y medio largo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el momento de la implementación Argentina estaba siendo víctima de un ataque especulativo por parte de algunos sectores, tanto externos como internos, y había que frenar esa situación en el mercado cambiario que ponía en riesgo la posibilidad de que Argentina, utilizando reservas para hacer frente a esta situación, corriera riesgo de enfrentar lo que se llama la restricción externa. Digamos, veníamos de una situación, el frente externo también estaba más complicado, hoy lo vemos diferente porque gracias a la administración del comercio exterior los resultados fueron muy buenos, tuvimos un saldo comercial positivo el año pasado de 13.000 y pico de millones de dólares, entonces lo vemos con otros ojos. Pero hay que entender que cuando arranca este ataque especulativo, que es fines del año 2011, la situación de Argentina en términos de restricción externa, en términos de divisas para hacer frente a pagos de deuda y para sostener el proceso de crecimiento era delicada y en ese momento había que enfrentar ese problema y tomar alguna decisión. Esta fue la decisión que se tomó y ahora me parece que lo que es importante es decir, bueno, avancemos hacia la especificación, a pensar la economía en pesos. El cepo no afloja. A crecer y a invertir. No, por el momento no, por el momento va a estar, pero es importante pensar en esto. ¿Y sabés qué es importante? La nueva ley de mercado de capitales que se promulgó a fin del año pasado y que va a estar en marcha a mediados de este año,
¿Para qué? Para tratar de todo el ahorro que hoy tenemos en moneda doméstica, canalizarlo a inversión productiva en moneda doméstica y de esa manera cerrar un círculo virtuoso para la economía. Porque ninguna economía puede pretender crecer a lo largo del tiempo si los sectores que tienen rentabilidad excedente y tienen capacidad de ahorro ahorran en divisa extranjera y fuera del sistema. Digamos, no hay economía que sostenga esa situación. Agustín, gracias por venir como siempre, ha sido un gusto. No, gracias a vos. Pausa, cuando volvamos, el sector inmobiliario aquí en Debate Industrial. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario. Germán, gracias por venir. Un gusto, Néstor, ¿cómo estás? Bueno, recién al final hablábamos un poco del tema del sector inmobiliario. El cepo no se cambia, desde la gran macro, que es un sector muy allegado al gobierno, dice esto, y el tema también de la especificación y de los precios. ¿Cómo están los precios de una época a la otra? Bueno, mira, me gustaría justamente graficar, a partir de esta graficación vamos a ver bien cuál es la situación del mercado inmobiliario. Vos fijate, Néstor, hace 2 años un departamento que cotizaba $100.000 eran, pasados a pesos obviamente, 405.000 pesos. Hoy, aceptando que ese departamento obviamente, como el mercado está más complicado, el propietario aceptaría una quita en el precio, podríamos decir que ese departamento que cotiza en $90.000, en pesos son 705.000 pesos. O sea, tuviste una revalorización de la propiedad en pesos del 75%. Claro. Esa es la realidad del mercado inmobiliario. O sea, para el bolsillo del que lo vende en dólares es lo mismo, supuestamente, pero para el que lo tiene que comprar es un esfuerzo superior. Y fíjate vos cómo esto impacta directamente, por ejemplo, en el crédito hipotecario. Hoy, quien es tomador de crédito hipotecario debería pagar una cuota prácticamente del doble. Entonces, esta situación, esta realidad es la que está haciendo que haya tal caída en la compraventa de propiedades, sobre todo el mercado del usado. ¿Cómo está eso? ¿Qué número tiene? 2012 terminó con un 27,2% interanual, o sea, 2012 versus 2011, pero por ejemplo, el último dato que hay, que es de diciembre, mostró una caída del 29,3%. Diciembre. Sí. ¿Y qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en todo caso? Lo que se está vendiendo es el producto a estrenar. ¿Por qué? Porque es cuota en pesos. Pero hay que tener en cuenta que el usuario que está comprando el producto a estrenar le están pidiendo un anticipo en pesos del 40-50% del monto total y después tiene que pagar cuotas durante la duración de la obra. Esas cuotas en general están por encima de los 15.000 pesos. ¿Y qué está pasando? Año a año. ¿Cómo esa cuota, esos 15.000 pesos? A partir de un índice, el índice de costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Está en promedio cuánto más o menos? 25% anual. O sea que termina pagando, si empezás con 15, terminas pagando 20. Sí, en general se termina ajustando después de que se termina la obra, se te agregan más cuotas. Pero bueno, este hecho, o sea, este mercado funcionó los últimos 2 años, pero también lo que está pasando es que con el incremento de costo de construcción, para quien es tenedor de pesos y está dispuesto a comprar un departamento, este